Esta semana nos preguntamos para ustedes qué son los derechos sexuales y reproductivos. Nosotros investigamos, ustedes nos respondieron y encontramos que son 10, 13, 19, 8. Hola, soy Andrea y esto es Expensantes. Entonces, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, al principio se hablaban de derechos reproductivos, pero se entendían como la ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Pero fue en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo donde se dijo que esto no es así. Se habló de la salud reproductiva como un estado general de bienestar físico, mental y social. Es decir, que entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Es decir, que también se incluye la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales, y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual. Es la UNESCO la que nos señala que la salud sexual va más allá de lo reproductivo, que incluye la identidad, es decir, lo que somos, la afectividad, lo que queremos y sentimos, la expresividad, comunicación y relaciones interpersonales, y forma parte de nosotros a lo largo de toda nuestra vida, y no solo en el momento reproductivo. Por lo que se comienza a hablar de derechos reproductivos y sexuales. La OMS señala que la salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y cumplidos. Es por esto que la IPPF, es decir, la International Planned Parenthood Federation, hace la declaración que los derechos sexuales son derechos humanos relacionados con la sexualidad. Y es por esto que en Colombia son derechos fundamentales. Entonces, ¿cuáles son? Son 10, 9, 19, 13, 11. Pues cada cual desarrolla su propia versión, pero podemos ver similitudes en todos, como decidir ser sexualmente activo o no, derecho a decidir sobre el número de hijas o hijos que se desean y el espacio de tiempo entre un embarazo y otro, derecho a la intimidad y a la privacidad, derecho a tener relaciones sexuales consensuadas, derecho a la educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida, derecho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados, derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual e identidad de género. ¿Y esto de verdad se cumple? Pues se hacen avances día a día. Por ejemplo, en la Agenda 2030, que fija los objetivos de desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe, 2 de los objetivos están directamente relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, el número 3, que es salud y bienestar, dice que de aquí al 2030 garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Y en el 5 se habla de la igualdad de género, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. ¿Y los demás? Bueno, en otro lado se habla del derecho a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar. Bueno, se habla mucho de la anticoncepción y de la proconcepción, pero ¿y la adopción? ¿Sabías que, por ejemplo, en Colombia los condones anticonceptivos deben ser entregados por las EPS? Sí, la reglamentación dice que se debe entregar gratuitamente el condón y 4 métodos de planificación familiar. Es decir, que se entregarán 10 condones por mes. ¿Ustedes lo han usado? También en Bogotá, el 22 de octubre de 2010, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley 1412 del 19 de octubre de 2010, que garantiza de forma gratuita la práctica de ligadura de trompas y vasectomía con el fin de fomentar la maternidad y paternidad responsable de los colombianos.
Esto significa que el sistema de salud deberá cubrir este tipo de procedimientos para las personas que no estén afiliadas al régimen subsidiado o contributivo de salud. Entonces, resumamos. Los derechos sexuales y reproductivos son de todos, son humanos y fundamentales. Es necesario que los conozcas para que así puedas aprender a velar por ellos y exigirlos cuando sea necesario. Entonces, ¿sientes que alguna vez han violado tus derechos sexuales y reproductivos? Coméntanos, ¿qué opinas sobre esto? Recuerda que tenemos la encuesta de la semana donde volveremos a tomar el tema de fetiches. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, darnos like, suscribirte y darle el botón de la campanita. Recuerda que tú eres una parte muy importante del proyecto, así que cuando les preguntamos qué son los derechos sexuales y reproductivos, ustedes nos respondieron. Los derechos sexuales y reproductivos son la garantía de que el ser humano tiene autonomía sexual y reproductiva, que su empoderamiento le permite tener relaciones libres de violencia y coacción. Es un reconocimiento al desarrollo de conductas sexuales sin ningún tipo de discriminación. Son los derechos que tiene cada persona de elegir cómo maneja su vida sexual, también de elegir si quiere o no tener hijos y cuántos quiere tener. Derechos son las cosas que yo puedo libremente decidir sexualmente, hablando mientras no moleste el derecho del prójimo. Es decir, ¿hasta dónde llegan mis derechos? Poder hacer lo que quiera con nuestros cuerpos. Son los derechos y libertades que tiene toda persona frente a su autonomía, desarrollo, formación y actividad sexual, es decir, la capacidad de decir el qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, etc. de una relación sexual. En cuanto a los derechos reproductivos, consideraría que tienen relación a la autonomía de la persona frente a la toma de decisiones como lo son métodos de planificación a usar, número de hijos que se deseen tener, si se desea tener hijos, etc. Bueno, en general sí sabemos que tenemos derechos sexuales. Entonces, ¿cuáles conocen? Derecho a la autonomía sexual, derecho a la expresión sexual emocional, derecho a tener o no una pareja, derecho a la asociación sexual, derecho a decidir el número de hijos, derecho a decidir el tipo de familia, entre otros. Derecho a la libre orientación sexual. No sé catalogarlo, no, ni idea. La identidad de género, la de decidir cuándo y con quién tener relaciones sexuales. Bueno, ya sabemos que son muchos más que esos. No sabemos cuántos son. En nuestra página web podrás ver un resumen de todos estos derechos y cómo están relacionados entre ellos con otros derechos humanos. Recuerda, si te da pena, nosotros preguntamos por ti.